Bienvenidos al nuevo curso, el curso de pulso económico. La bolsa no ha parado nunca, no ha parado de perder especialmente, ya son 9 sesiones seguidas las que encadena con pérdidas el IBEX. La mejor manera de empezar el programa siempre es mirar el espejo retrovisor. ¿Cómo ha ido la cosa hoy para nuestros valores? En el IBEX 35, menos 0,92% de caída, el índice queda por debajo de los 8.000, 7.989,6, podría ser poco grave si no es que da la sensación de que se va a extender la mancha roja del mes de agosto, por lo menos hasta septiembre. Arcelor, la que lidera los aumentos, que algunas los han tenido, 3 arriba. Sabadell también han tenido buena ejecutoria, los del Banco Sabadell, sí, 1,77 arriba. Repsol, Repsol lleva tiempo descollando en bolsa, 1,49 arriba. Por contra, verán que las caídas son de solemnidad. Por ejemplo, el caso de la que más pierde, Solaria, 7,61 abajo. Amadeus, 3,98 abajo y Acciona, 3,26 abajo. Bueno, y a continuación les vamos a contar algunas de las noticias que en nuestro debate económico, ese que mantenemos aquí cada tarde-noche, con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan ni un milímetro de actualidad económica, pues que les va a interesar, yo creo, más que cualquier otras. En primer lugar, hablaremos también en el debate, por supuesto, de que la incertidumbre ha disparado el ahorro a unos niveles de récord. Todo el mundo pendiente de un invierno sin precedentes, muy poco halagüeño, y a cierre de julio podemos decir que han sido 997.000 millones de euros la capacidad de ahorro detectada. En segundo lugar, también hablaremos aquí de Iberdrola, porque se ha vuelto a convertir en la compañía más poderosa del IBEX 35. Siquiera que lo de poderosa los antiguos lo seguimos midiendo por la capitalización, otros lo hacen de otras maneras, pero en fin, en el mismo renglón de interesante noticia, Inditex ha caído un 10% en la semana pasada por el deterioro de las perspectivas económicas y eso le ha hecho perder también el primer lugar de nuestra bolsa, el IBEX 35. Bien, les presento ya, aunque los conocen sobradamente ambos, a nuestros contertulios del día de hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, encantado de comenzar un nuevo curso. Bienvenido con usted a él. Y con don Miguel Ángel, pero efectivamente, a partir de este momento, las noticias que vamos a comentar no van a ser nada buenas. Pónganse los cinturones y no se los desabrochen cuando termine el programa. No, porque además el gobierno no ha hecho los deberes durante el verano, sino todo lo contrario, y lo vamos a pagar en gran Pero usted medida. que ha venido en una forma, vamos... Sí, porque he estado callado durante un mes y evidentemente esto es también un ejercicio de psiquiatría. Supongo que como nuestro invitado, el siguiente invitado, don Miguel Ángel Cicuéndez, que es vicepresidente de ASEAFI y hombre fuerte de una compañía que usted está ahora empeñado en desarrollar y que se llama... Eurohispano Cines y Gap. Bien, soy consejero de la misma. Pues nada, encantado de empezar el curso académico, nunca mejor dicho, estando aquí en Pulso Económico, donde intentamos ser didácticos para que la gente entienda la economía, pero de una forma sencilla, y pues va a haber muchas oportunidades. Voy a empezar por usted. Hemos perdido los 8.000 puntos en el IBEX. Los bancos centrales y la dureza de sus decisiones parece que han fragmentado lo poco que quedaba de expectativa alcista para el día de hoy. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues yo creo que hay que fijarse principalmente en los bonos, en la renta fija un poco, porque está subiendo la rentabilidad y esto está siendo bastante negativo en concreto para las bolsas en general. Durante este mes de agosto llegamos a la media de 200 en el S&P 500, ahí nos hemos chocado y ahora estamos corrigiendo. Es algo bastante normal y seguramente esto simplemente ha sido un rebote que hemos tenido en el mes de agosto dentro de un mercado bajista, pero la pauta la van a llevar los bonos y la inflación. Sí, evidentemente, las expectativas tanto de subida de precios, de inflación, como se ha dicho. En segundo lugar, las expectativas de crecimiento económico, que van a ser bastante negativas. Y por último, la más que segura subida adicional de tipos de interés, pues evidentemente eso penaliza a las bolsas. Vamos a tener unos trimestres muy complicados y evidentemente habrá oportunidades desde el punto de vista de selección de algunos valores concretos, pero en general van a ser unos meses duros para la bolsa.
para la bolsa, pero no solo para la bolsa, para el conjunto de la sociedad española. Abrimos un nuevo curso económico que va a ser muy complicado, en el que ya pues los indicadores adelantados que manejan en el Ministerio de Economía, en su inmensa mayoría, les dicen lo mismo que a nosotros desde hace más tiempo, y es que vienen muy malos momentos para todos nosotros. Les sugiero que avancemos, como decía Jack el Destripador, poco a poco, porque hay muchas facetas. Por ejemplo, empecemos por el paro. Hoy decía la vicepresidenta Yolanda Díaz, el paro va a crecer en agosto. Bueno, pues el paro a finales de agosto, cuando el último turista apaga la luz y se va a su país, me parece que nos va a caer una muy buena, sobre todo porque también la seguridad social parece que está declinando en cuanto a nuevas afiliaciones. Efectivamente, desde ya el mes de abril veníamos anticipando en este programa que muy probablemente ocurriría algo similar a lo que sucedió en el año 92. Se apagó la llama olímpica y se apagó la economía. En este caso, se va el último turista extranjero y se apaga la economía. Por varias razones, y una de ellas ya se está viendo, porque evidentemente ha habido una generación de empleo bastante coyuntural y transitorio. Y de hecho ya se espera, y prácticamente lo dejó entrever el ministro Escrivá, que la caída de afiliaciones a la seguridad social podría alcanzar los 187.000 personas en el mes de agosto. Fin de la campaña turística en agosto, ni siquiera se va a prolongar a septiembre. Por tanto, eso que va a implicar que vamos a tener una evolución muy mala del empleo y, como veremos posteriormente, del crecimiento económico. Eso unido a las enormes tensiones inflacionistas, que es lo que técnicamente llamamos inflación de segunda ronda, que se puede provocar como consecuencia de las reivindicaciones salariales. Perdemos empleo y la propia ministra llama precisamente a las movilizaciones para elevar el salario mínimo interprofesional. Bueno, ya sabe usted cómo es esta señora. Sí, Don Miguel Ángel. Yo creo que la manera de contabilizar los fijos discontinuos, pues han contabilizado en un punto, pero ahora ya se han quedado ya sin mecha. Y entonces, pues ahora ya la realidad empieza a verse. Bueno, decía usted que la inflación, desde luego, es imposible que mejore la inflación con estos precios energéticos, eso es evidente. Y ahí hay factores que encadenan, pues incluso algún hasta repunte de los datos que conocimos. Los últimos que conocemos son los del mes de julio, 10,8. Efectivamente. ¿Y y cómo lo vamos a ver, los alimentos parece que han subido, la energía que se comportó mejor en el mes de julio que en el mes de junio, y en cambio en esta ocasión se está comportando peor. Por tanto, muy probablemente se mantenga a esos niveles o incluso llegue al 11%, porque además hay que tener en cuenta que los precios de los servicios, etcétera, han subido. Eso en un entorno de caída de las ventas al por menor, que también es llamativo. Ahora vamos a luego eso. veremos. Si quiere, lo introducimos enseguida. El consumo va a caer en picado, todo él, en especial las ventas al por menor, incluso las ventas al por menor, deberíamos decir. Fíjese, yo que sigo en mis análisis perfectamente la teoría económica, aquí me está fallando, porque el miedo está por encima de la racionalidad de los ciudadanos. Estamos ahorrando por motivo precaución, por mucho miedo, porque lo normal en un proceso inflacionista es gastarte y consumir todo lo que puedas antes de que sea más caro, y puedas y necesites, como ocurría en Argentina en épocas de hiperinflación, que tú comprabas todo lo que necesitabas para el mes y lo convertías inmediatamente lo que te quedaba en dólares. Bueno, pues ahora ni siquiera eso. Es tal la preocupación de los ciudadanos españoles respecto al futuro que hemos incrementado espectacularmente las cifras de ahorro, como ha puesto usted manifiesto en la introducción del programa, y sin embargo las ventas al por menor han caído el 3,5% en el mes de julio. ¿Y qué es lo que se ha desplomado? La alimentación, porque la gente está perdiendo poder adquisitivo y lo que hace es sustituir, por ejemplo, el consumo de carne de vacuno por carne de pollo, que es mucho más barato, y luego, por otro lado, efectivamente, y se ha hundido el 12,5% la venta textil, que este va a ser otro de los problemas para un sector en España. Sí, señor. Cifuentes, inflación, imposible detener eso. 2, caída del consumo, que es el gran mazazo, lo que esperamos a partir del día 1 de septiembre. Y razón por la cual pues ya se está hablando entre diferentes miembros del Banco Central Europeo que en vez de a lo mejor subir 50 puntos básicos en la siguiente reunión, se suban 75 puntos básicos, como se va a subir, parece ser, en la Reserva Federal, lo cual pues en principio debería de ayudar a contener esta inflación, pero vamos, que simplemente va a ser una pequeña ayuda porque van bastante tarde. Bueno, luego analizaremos algunas
noticias del día de hoy que tienen que ver con lo energético, ya verá usted como lo de los medios puntos y los 3/4 de punto no van a servir para nada. No sirve para nada. Bueno, en fin, por terminar de completarles este panorama poco halagüeño, tenemos que hablar del descontrol de los precios energéticos. Hoy, sin ir más lejos, la electricidad de mañana será un 8,5% más cara que la de hoy, siendo el tercer precio más caro de toda esta locura que llevamos 456 sí, euros megavatio. De tal manera que es una auténtica barbaridad. Y atención, en Alemania ya hay futuros que están descontando que puede estar a 1.000 euros. Ya, por otro lado, el responsable, parece que de Asuntos Exteriores, pero no, de Rusia, ya ha dicho que muy probablemente, como luego veremos, se incremente espectacularmente el precio del gas ahora que viene el frío. De tal manera que estamos ante unas expectativas muy negativas y precisamente lo que hay es que tomar medidas y soluciones energéticas inmediatas, que es intensificar al máximo la producción nuclear, porque la hidráulica no puede ser porque no hay agua. En ese sentido, hoy anunciaba la presidenta europea, Ursula von der Leyen, que va a tomar cartas en este asunto y que va a haber unas decisiones urgentes en materia de los precios de la electricidad. Solo ha hablado de la electricidad, lo del gas le queda lejos. ¿Qué puede hacer la presidencia europea o el consorcio de comisarios europeos para que bajen los precios de la electricidad? Bueno, pues en primer lugar, desde el punto de vista coyuntural, cambiar en muchos países, incluido en España, y eso sería una buena noticia. La conformación de los precios, ese precio marginal, aunque esté topado por el gas, etcétera, que lo del gas al final lo que ha hecho es complicar mucho más la situación y permitir a Francia que le subvencionemos la energía, que tiene guasa lo que hemos hecho. Y a Portugal. Y a Portugal. Dicho lo cual, evidentemente, toda Europa ya ha apostado por la energía nuclear como energía de futuro. En dos aspectos. Una, alargar ya inmediatamente la vida útil de las centrales nucleares, utilizar a plena potencia lo máximo posible las centrales nucleares y luego construir nuevas centrales. No es pasión de padre, pero mi hijo es el único del desfile que no lleva el paso cambiado. Eso es lo que ocurre con el caso de Pedro Sánchez. Es el único presidente del Gobierno y nuestra vicepresidenta de Transición Ecológica, los únicos que no han reconocido las bondades de la energía nuclear. Y siguen apostando a corto plazo. En una Europa en la que hay ecologistas que aplauden con las orejas que usen carbón en Alemania. Eso es porque ellos se empeñaron en cerrar las centrales nucleares, que ahora se lo van a replantear nuevamente. ¿Por qué? Porque la realidad es tozuda, porque la tecnología debe estar por encima de la ideología y mientras vayamos retrasando ese tipo de decisiones, pues lo que haremos es perjudicar a todos. Y ojo, a cortísimo plazo, escuche, señor Sánchez, baje el IVA sobre el gas natural, evidentemente. Sí. Pero mañana. Por ejemplo, señor Cicúendez, esta señora bien pudiera inducir la aprobación de que eso de las emisiones que pagan por tonelada una barbaridad, pues quedara el tiempo que dure este conflicto con el gas ruso, pues suspendido, por ejemplo. Hombre, yo creo que con la amenaza que tenemos de la parada de estos 3 días del Nord Stream, que bueno, pues parece ser que va a ser una realidad y la duda es si el día 3 se va a poner en funcionamiento, pues yo creo que la Unión Europea tiene que tomar decisiones rápidas, urgentes e importantes y tiene capacidad de hacerlo. Pero además estamos hablando de medidas a corto plazo, a medio y largo plazo, y lo digo muy sinceramente, y soy un gran defensor del desarrollo sostenible como un equilibrio entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente, pero un equilibrio difícil. Pero hay que replantearse en profundidad, y ahora es el momento, la Agenda 2030, porque nos puede llevar a la ruina. Una de las razones estructurales profundas de este repunte inflacionista no previsto son precisamente los altos costes medioambientales que se han introducido en muchos procesos y las limitaciones medioambientales que también estrangulan muchos procesos. Bueno, me gustaría comentar con ustedes qué pasa con este nivel de ahorro récord que experimenta nuestro país este mes de julio y supongo que en el mes de agosto parecido. 997.000 millones, récord, insisto. ¿Qué hace la gente con ese dinero? Bueno, pues yo creo que es algo normal. Mire, este año ha sido un año horroroso en renta fija, porque se ha perdido, ha sido el año peor de la historia conocida de la renta fija. Con lo cual, los que invertían en fondos de renta fija a corto han perdido, a medio han perdido. Entonces, en la bolsa han perdido. Entonces, dicen, oye, vamos a ahorrar y simplemente lo tienen en la cuenta a la vista o en un depósito que ahora ya empiezan a dar algo
y prefieren estar ahí con ese tipo de ahorro, con lo cual es bastante normal con la mentalidad española. ¿No crecen renglones como los FTOs o todos estos nuevos alternativas de inversión? Sí, sí, bueno, crecen esos ¿verdad? renglones, pero el Juan español no invierte en ese tipo de cosas. El Juan español lo invierte en lo inmobiliario o lo tiene en una cuenta a la vista. Que es el que mejor está aguantando hoy por hoy la Claro, inflación, sí, sí. y precisamente, aunque ha desacelerado algo el ritmo de compra y venta de viviendas, por ejemplo, en el mes de julio, que solo ha crecido, entre comillas, el 18,5% frente al 27% del mes anterior, pero evidentemente sigue siendo el valor refugio, en este caso, el ladrillo para luchar contra la inflación y para colocar esos ahorros, que no necesariamente te obliga precisamente a comprar un inmueble. Tú puedes también participar, por ejemplo, en una SOCIMI. Bien, vamos a hablar de la noticia del IBEX. Yo creo que la más, aparte del bajonazo del día de hoy, la más interesante es que Iberdrola, perdón. A vuelta ya me gustaría que volviera a Iberia. Sí, sí, bueno. Iberdrola ha vuelto a Llegará algún recuperar día. su condición de compañía con más capitalización de las que compiten en el IBEX 35, que Inditex ha caído alrededor de un 10% en la última semana y que eso, pues, es pagar por la falta de expectativas de compra de los consumidores en el mundo y sobre todo en Europa, y que así nos queda la bolsa. Mire, evidentemente las empresas energéticas, ante las expectativas de precios, pues vuelven a ser las protagonistas de las bolsas españolas y mundiales en la mayoría de casos. Puede haber algunos casos concretos, pero en los próximos meses van a ser las grandes vencedoras de este proceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya desde el confinamiento del COVID se ha producido un cambio de costumbre muy importante. Cada vez se gasta menos en ropa. Lo decíamos anteriormente, el mes de julio, que es un mes típico en el que te preparas para el veraneo, etcétera, compras nuevas prendas, etcétera, bueno, ha caído un 12,5%. Por tanto, Inditex además es un sector que está bastante centrado en el textil. No solo precisamente en el vestido y el calzado, sino también en ropa de hogar, pero en general es un sector que en los próximos meses lo tiene muy complicado. Sufrirá, sí, eso parece, ¿no? Bien, con respecto... Iberdrola sí. e Inditex. Bueno, pues Iberdrola, la verdad es que, ¿qué le voy a decir? Es nuestra primera posición en la SICAP, que asesoro en Eurohispano Opciones SICAP, tiene un gráfico espectacular y lo ha hecho mucho mejor que su competencia, con lo cual pues simplemente hay que quitarse el sombrero y nosotros mantenemos posiciones, aunque en este mercado bajista las hemos cubierto prácticamente todas con unas estrategias con opciones, con lo cual de momento nosotros seguimos ahí. Con respecto a Inditex, efectivamente está corrigiendo, pero sabemos que, oye, estaba por encima de 30, se está acercando a precios bastante atractivos para entrar en breve. Bueno, ahora llegamos a ese punto que esperaba don Juan Iranzo. La electricidad en Alemania dicen que el año que viene va a subir por encima de los 1.000 euros el megavatio hora. Y en España nadie sabe cuánto, pero por ahí Yo no firmaría que no. la implicación podría ser correlativa. Y, por cierto, que el presidente del Consejo de Seguridad ruso, que se apellida y se llama Dmitry Medvedev, dice que, bueno, pues que cada 1.000 metros cúbicos podían quedar en 5.000 euros, lo cual es una pasada de aumento a finales de este año. Eso es una barbaridad. Hombre, se mire cómo se es mire. duplicar, porque en realidad son 5 euros el metro cúbico, que es una barbaridad si ustedes miran precisamente sus antiguos recibos. De tal manera que en los últimos tiempos estaba a 2,50, es decir, a 2.500 euros. Dobla, sí. Hoy ya está a 3.000 y ya veremos. ¿Eso qué significa? No solo que los hogares vamos a tener que pagar la calefacción mucho más cara, porque básicamente lo empleamos para calefacción, aunque también para cocina, sino que puede ser un estrangulamiento de la estructura productiva alemana y también en gran medida española. Hay que tener en cuenta que algunos sectores, como el de los fertilizantes, yo estuve muchos años en el Consejo de Fertiberia, bueno, pues el 60% de los costes era el gas, de tal manera que en este momento es inviable. Es inviable, de tal manera que esto va a generar un estrangulamiento en la economía que nos va a llevar ¿a qué? A lo que venimos desgraciadamente diciendo desde hace mucho tiempo, y me temo que vamos a tener razón porque ya nos la da todo el mundo, que vamos a entrar en crecimiento negativo en el próximo trimestre, en Europa en general, en Alemania y en España. Hoy hemos sabido, por cierto, estaba yo pensando que lo que ha empeorado es nuestra posición
con Argelia, nuestro gran proveedor de gas, que ahora ya establece relaciones estupendas de suministro con Francia, antes lo hizo con Italia, y con España no quieren ni vernos, por culpa del señor Pedro Sánchez. Y hoy hemos sabido, esto es bien curioso, hemos sabido que por una contestación del Gobierno a unas diputadas del Partido Popular, entre las cuales estaba Ana Vázquez, hemos sabido una cosa importante, y es que, oiga, es que no era el móvil público el que le habían perforado, sino el privado. O sea, ¿qué llevaría a este hombre que le llevó a claudicar de esa manera, a entregar el Sáhara al rey de Marruecos? En fin, no se comprende para nada. ¿Cómo ve usted esto de la amenaza de los precios de la electricidad y del gas? Bueno, pues desde luego preocupante, pero hay que tener en cuenta que esas previsiones a veces se hacen utilizando futuros a largo plazo de la electricidad, sí, que en el no caso son de muy, la electricidad, pero que no son muy líquidos. Entonces claro, ahí se ha hablado, he querido entender según venía en el coche que a lo mejor iba a haber cierta intervención, porque claro, es que hay veces que si no hay mucha liquidez en un futuro te puede representar algo que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Mire, lo que usted ha dicho es de una extrema gravedad desde el punto de vista país. Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar, es una barbaridad precisamente haber entregado el Sáhara sin ningún tipo de explicación ni consulta a nadie a Marruecos. ¿Por qué? Porque las 2/3 partes del ejército marroquí estaba ahí controlando la situación y ahora pueden ascender cerca de Ceuta y Melilla. Y en segundo lugar, por razones energéticas, porque es un momento muy negativo y ya se veía venir precisamente para tener un enfrentamiento geoestratégico y geopolítico con hasta entonces nuestro principal suministrador de gas. Ahora no, ahora precisamente nuestro principal suministrador es Estados Unidos y casi pisándole los talones Rusia. Así es, Rusia el segundo de nuestros proveedores. Hablemos del euro, porque resulta, don Miguel Ángel, que el euro no acumulaba tantas apuestas cortas desde que empezó lo del COVID. Claro, es que con la situación que tiene el bono italiano, el bono español, la prima de riesgo, pues, y si al final suben 50 o 75 puntos básicos en Europa, pero lo suben en Estados Unidos, al final lo que tiende es a subir el dólar. Lo que pasa es que por debajo de 0,95 yo creo que es complicado que veamos al euro, pero vaya usted a saber. Bueno, se había calculado que el tipo de cambio de equilibrio era 1,17, pues ya se rompió hace tiempo. Y hoy hemos alcanzado el mínimo de hace muchos años. Creo que es 0,992, de tal manera que efectivamente, además las posiciones son bajistas claramente, por tanto lo normal es que baje algo. Básicamente por el diferencial de tipos de interés y a pesar de la recesión norteamericana, porque la mayor parte de los expertos, empezando por varios premios Nobel, consideran que va a ser mucho más transitoria esa situación que en el caso de Europa. Sí, eso es evidente. Por cierto, he oído decir a Feijóo, decía, es que España es el país de Europa, dice, no, el segundo o el tercer país de Europa que peor va económicamente. No, peor. De los importantes, porque vamos a comparar España con Estonia, con mucho respeto por los estones, ni con Malta, ¿verdad? De los importantes, de las 5 primeras economías, es la que peor va. Sin duda. ¿Eh? Y desde hace tiempo. Digo porque si nos escucha Feijóo, cosa que le recomendaría, sí, pues a lo mejor es más claro en su comunicación pública. Vamos a ver, es que no estamos valorando nada, no son opiniones, son datos. Fue la economía mundial después de la peruana que más cayó en el año 2020 y por tanto la que más cayó en Europa. Es la economía europea que a pesar de la reducción coyuntural del paro, más paro tiene. Es la economía europea que tiene más déficit público. Es la economía europea en la que más se ha incrementado en corto espacio de tiempo la deuda. Sí, y de las grandes la que más inflación. Más inflación tiene y más pérdida de competitividad. Por tanto, evidentemente, objetivamente, y lo digo con muchísimo disgusto, es la peor economía. Lo que nos gustaría a nosotros poder decir otra cosa. Estábamos en la Champions League. Esperemos que sea en breve. Bueno, esperemos que sea en breve, otra cosa. Con ciertos cambios, claro. Sí, habrá que producir algunos cambios bastante importantes, y me temo que el tiempo juega en contra de aquellos que queremos esos cambios, porque cuanto más tardes en hacerlos, mucho más habrá que intervenir la situación y mucho más padeceremos los que pagamos este tipo de situaciones. Pero ¿cómo es posible que hoy saquen pecho diciendo que van a ser unos presupuestos ultraexpansivos? Con una inflación altísima. Sí, sí. Y la discusión es si hay dinero para defensa o no. Eso es. Madre mía, qué locura.
En fin, señores, muchísimas gracias por acompañarme en el primer programa de la temporada de Pulso Económico. Un placer estar aquí. Yo les espero mañana a las 7 para que no les quede nada escondido de lo de la economía de nuestro país. Y a continuación les invito a ver la redacción abierta con todo lo que trae la política.